El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y vamos a leer hasta el versículo 46. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Se puede sentar. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué pasa si no velo? Amén. Es un interrogante. ¿Qué pasa si no velo? Como podemos ver acá, la escritura que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, al dirigirse al monte de los olivos y sus discípulos seguirles, Él les dijo lo que debían hacer. Les dijo que oraran, que velaran, por una razón: para que no cayeran en tentación. Si estamos acá. Así que lo primero que puede pasar si no velamos, si no estamos despiertos, si no estamos orando a Dios, muy seguramente podríamos caer en cualquier tentación. Si está usted acá, escuche, en cualquier. Usted no es más sabio que el Señor. Y ese es el problema, que muchas veces el Señor habla y no prestamos atención. Parece que eso fue lo que sucedió con sus discípulos. Amén. Mientras el Señor, escuche bien, estaba en agonía, orando a tal punto que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Sabe lo que estaban haciendo sus discípulos? Estaban durmiendo. Si está usted acá. Y esto sí que hay que prestarle atención. Mientras el Señor estaba de rodillas, clamando, suplicando, gimiendo, en beneficio de los que estaban con Él y de toda la humanidad, porque el Señor estaba a horas de entregar su vida. Y a los que Él les dijo que velaran, lo que habían hecho era
echarse a dormir. Y la Biblia dice la razón. Porque estaban, ¿qué? Llenos de tristeza. Estamos acá. Escucha, porque ellos encontraron la justificación para no velar. Y eso es lo que pasa en esta época. Que mucha gente dice, no tengo ánimo, no tengo ganas, estoy cansado, tengo sueño, estoy enfermo. Estamos acá. Sí. No crea usted que eso es nuevo, eso viene de allá. Sí, menos mal que está en la Biblia y no son inventos del pastor. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí lo dice. Yo lo leí. Si usted no lo ha leído, yo se lo vuelvo a leer. Porque ahí está. En el versículo 46, ¿verdad? O en el 45. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Por qué? A causa de la ¿qué? De la tristeza. A causa de la tristeza ellos decidieron ¿qué? Dormir y no velar. Mientras que el Señor había estado sufriendo una hematohidrosis. Así se llama lo que el Señor experimentó. La hematohidrosis se produce cuando se rompen los capilares sanguíneos que están cerca de las glándulas sudoríparas. Y esto se produce cuando la persona está experimentando una extrema ansiedad. Nota que el Señor oraba, dice la Escritura, con gran agonía. Yo me imagino que lo que el Señor estaba experimentando era algo que de alguna manera, donde los discípulos se encontraban, porque la Biblia registra que estaban como a un tiro de piedra, ellos podían escuchar, ellos podían sentir, pero ellos habían decidido justificar. Si estamos acá, el Señor fue quien les dijo lo que ellos debían hacer. Cuando el Señor dice que debemos hacer algo y nosotros lo ignoramos, tenemos que atenernos a las consecuencias. La razón por la que el Señor les había dicho que velaran era porque cuando al Señor lo apresaran iba a venir una gran persecución contra ellos. Y ellos tenían que saber enfrentar lo que se venía. Sin embargo, ellos no hicieron lo que el Señor les habló. Y esto es para prestarle atención, porque mientras Jesús está trabajando en favor de nuestro bienestar, muchas veces nosotros no estamos cooperando. Si estamos acá, el Señor regresó al cielo y la Biblia dice allá en Romanos 8:34 que Él está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por ti y por mí. Pero el Señor espera que mientras Él está orando por ti allá en el cielo, tú acá en la tierra estés cooperando. Pero se justifican. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor. Si estamos acá. Yo por eso les digo que el diablo no está tan lejos como muchas veces usted piensa. Sí. Lo que es que quien puede impedir que Él te toque es el Señor. Pero el Señor te está diciendo que tú debes velar. Y tu oración coopera para que la obra de Dios en tu vida no se detenga. Entonces Dios nos está hablando, pero muchos lo están ignorando. Acá dice la Escritura que a causa de ¿qué? De la tristeza. Si estamos acá, a causa de la tristeza.
Por eso a mí me gustan los hombres de la Biblia. Pedro, ustedes lo pueden mirar en casa. Yo creo que a Pedro le quedó bien, sí, bien clara la lección. Porque él fue uno de los que cuando el Señor les dijo lo que les iba a suceder, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, hasta la misma muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Si estamos acá, el Señor le dijo que lo negaría 3 veces. Sin embargo, Pedro no lo aceptó. Él quiso hacer alarde, escúchame bien, sí, de su fidelidad al Señor. Porque muchas veces nos cuesta reconocer. Hay gente que en su emoción, yo a eso le llamo emoción. Sí, porque la emoción es la que se va así, como cuando usted vacía una Coca-Cola y usted ve que la espuma sube. Usted tiene que esperar que baje para que realmente vea dónde es que quedó. La gente en emoción dice: no, yo estoy firme con el Señor. Yo para atrás, estamos acá. Yo para dejar de venir a un servicio, si estamos acá. Yo para dejar de congregarme, si estamos acá. Yo para dejar de servir, si estamos acá. Sí, Pedro estaba haciendo una presunción, estaba presumiendo su fidelidad a Dios. Y lo había hecho delante de los demás, así como para sacar pecho. ¿Usted me entiende, verdad? Sí, porque hay gente que para delante de los demás. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Sí, cuando al Señor lo tomaron, entonces la Escritura registra que Pedro comenzó a seguir al Señor, ya no tan cerca, sino de lejos. Porque la gente, cuando viene la prueba, entonces ya se comienza a alejar. Comienza a ver las cosas desde otro punto de vista. Y tal como el Señor lo dijo, 3 veces lo negó. No tuvo en cuenta lo que el Señor le había dicho, que lo negaría. Y cuando el Señor le dijo que velara, tampoco veló. Y hay gente a la que Dios le viene hablando hace tiempo viene el Señor hablándole. Pero como que se quieren convencer de una manera que el Señor no quisiera. El Señor está tratando desde hace mucho tiempo de guardarle, de evitarle que pasen por donde Dios no quiere que ellos pasen. Pero están ignorando lo que el Espíritu nos está hablando. Están desechando lo que el Señor nos está ministrando. Pedro, cuando ustedes ven en el libro de Hechos, en el capítulo 10, usted lo puede leer en casa, cuando estaba en Jope, dice la Escritura, en casa de un hombre llamado Simón, que tenía como oficio curtir pieles, era curtidor. Dice que cuando se hicieron las 12 del mediodía, él tenía hambre, pero aún con hambre dice que subió a la azotea y oró. Y estando orando, el Señor le permitió tener una visión. Y allí le reveló que 3 hombres vendrían por él y que tendría que ir con ellos a donde se le estaba enviando a buscar, a Cesarea. Si estamos acá. Pero nota que Pedro cooperaba con el Señor. El Señor quería hacer algo con Pedro, y Pedro no tenía como justificación que no había almorzado. Si estamos acá, que tenía hambre, porque la Biblia registra que él tenía hambre. Pero mientras le preparaban algo de comer, Pedro decidió velar, estar de rodillas delante del Señor. Fue el mismo Pedro el que escribió en su primera carta: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque él lo experimentó, a él le pasó. Él sabía lo que era dormirse cuando se tenía que estar despierto. Él sabía lo que era no velar cuando se debía estar velando. Y yo creo que este hombre le quedó la enseñanza bien clara.
cuando se llega el tiempo de velar, hay que vencer cualquiera que sea el argumento que el enemigo quiera colocar. Si estamos acá, como ahora que estamos en épocas de lluvia, sí, o ahora que hay tantos virus en el ambiente, hay gente que los coge todos, no se les pasa a uno, todos los que vengan los cogen. Se anunció que para este mes, vamos a hacer un recorrido evangelístico, inspirado en lo que la Escritura dice allá en Mateo 9:35, donde la Escritura dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando y enseñando, y sanando toda dolencia, sí, y liberando a todo el que estaba cautivo en medio del pueblo. El Señor me habló y me dijo: tenemos que volver a lo que hizo el maestro y a lo que se hacía en la iglesia primitiva, donde se predicaba no solo en el templo, se predicaba en las calles, y al enfermo se le ungía y el Señor lo sanaba y lo liberaba. Y comenzamos el mes, escúchame bien, una semana de oración, y yo pienso que la iglesia se va a desbordar, sobre todo el liderazgo. Hoy no había un líder en el momento que la palabra se predicó. Esta mañana no había uno de tantos líderes. Y yo dije: wow, tremendo. No había uno. Y tú les preguntas, y muy seguramente te van a responder como les pasó a los discípulos del maestro. Mientras el maestro estaba en agonía, sudando grandes gotas de sangre, los que estaban cargados, estamos acá, de tristeza y yo no sé de cuántas cosas más, estaban bien acurrucados, sí, bien abrigados, bien arropados, como que de esa manera van a hacer que huya Satanás, como que de esa manera Satanás se va a intimidar con ellos, como que de esa manera Satanás va a salir huyendo, va a retroceder, como que de esa manera las cosas van a cambiar. Gracias a Dios, y está en las Escrituras. Si estamos acá, iglesia, pareciera que no estuvieran acá, pareciera que estuvieran en otro lugar. Se pusieron serios, diría un invitado que hace tiempo tuvimos por acá. Iglesia, ¿qué pasa si no velo? ¿Qué pasa si en el momento que yo debo estar despierto, yo estoy durmiendo? Sí, en las dos formas. No solo físico, porque el sueño natural es necesario. Sí, lo necesita el cuerpo para descansar, para reponerse. Ese sueño restaurador. Pero hay unos que están en el sueño espiritual. Mientras el Señor Jesucristo está clamando por ellos en el cielo, ellos están dormidos frente a la televisión, frente al celular. Si estamos acá, de pronto no lo están físicamente, pero espiritualmente sí lo están. El Señor clamando por ese hijo porque el diablo lo está acechando. Si estamos acá, el brujo, el hechicero, el satanista, estamos acá, anda buscando la manera de cómo hacerle daño. El enemigo está haciendo conjuros, riegos, rezos, está lanzándole a su vida, a su casa, a su familia maldiciones, está activando demonios, pero no. Ellos están dormidos frente a la televisión. Porque me siento cansado. Porque tuve un día agotador. El mejor ejemplo lo vemos en el maestro. Terminaba de predicar
Y usted no lo ve buscando un hotel para irse a dormir. Ustedes lo ven buscando la montaña para irse a orar. Porque él sabía que su misión aún no había terminado. Él sabía que debía permanecer velando, que debía permanecer orando. Pero muchos se les suele olvidar, si suelen perder de vista que el enemigo trabaja con el cansancio. Si estamos acá, el enemigo le gusta verlos cansados. Y allí aprovechar. Por eso, donde primeramente tú y yo debemos descansar es en el Señor. Usted no ve que Marta no tenía problema con el servicio. Estamos acá, escuche. Marta no tenía problemas con el servicio. Si a una persona le gustaba, amaba servir, era Marta. Pero se le dificultaba pasar tiempo con el Señor. Hay gente que no tiene problemas con servir. Es más, tienen a veces hasta el espíritu de servicio. Son solícitos, están prestos para... ¿Dónde? ¿Qué hago? Dígame. Pero vamos a pasar tiempos a solas con el Señor. Ven a la oración de los miércoles a las 6 de la tarde y te das cuenta cómo es que están las cosas. Sí, te vas a dar cuenta. Y hay gente que ya no viene a las oraciones de las 6 de la tarde. No vienen a los ayunos de los miércoles. Y poco se les ve en las oraciones de las 5 de la mañana, cada comienzo de semana. Porque sienten que no lo necesitan. Bueno, Pedro sentía que no necesitaba velar. Pero cuando negó al maestro y se encontró con lo que el maestro le había dicho que le sucedería, entonces se convenció que el maestro siempre tiene la razón. Que cuando el maestro dice que tenemos que velar es porque tenemos que hacerlo. Deja las excusas. Sí, porque el que no vela está expuesto a dejar de buscar a Dios. En cualquier momento lo va a dejar de buscar. Sí, en cualquier momento se va a dejar de congregar. En cualquier momento va a dejar de orar, va a dejar de leer la Biblia. En cualquier momento va a dejar de vivir la vida que a Dios le agrada. No está de más. Velad es algo que debemos hacer todos los días. Sí, todos los días. No es algo que es para cuando me quede tiempo. Porque hay gente que anda buscando cuando le quede ese espacio, cuando le quede ese tiempo. Y muchas veces usted encuentra a la gente diciendo los motivos por los que no lo pueden hacer, por lo que se les dificulta. Me acuerdo de aquellos a los que el Señor convidó y luego se comenzaron a excusar. Sí, la gente que un día no tenía nada y luego Dios lo bendijo. Y ahora entonces no pueden. Antes querían tener. No tenían bicicleta, ahora tienen moto. No tenían moto, ahora tienen carro. No, ahorita tienen avión. Y ni aún así usted los verá. Sí. Sí, porque ese es el Dios al que nosotros tenemos. Un Dios que nos ama tanto, que le dijo al pueblo de Israel, escúchame bien, él sabía que el pueblo de Israel se podía olvidar de él. Por eso le dijo, no sea que cuando las riquezas se te hayan aumentado, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de Jehová. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que está dispuesto a bendecirnos aun cuando nosotros más adelante nos olvidemos de Él. Así que a mí no me extraña. Ahí está el ejemplo de los 10 leprosos. El Señor lo conoce todo, Él lo sabía. Sabía que 9 se iban a ir. Y sin embargo, aún así, les concedió lo que ellos le pidieron. Iglesia, no estamos jugando.
¿Por qué debo velar? Tú que estás en esta noche aquí, en este lugar, tú que apenas estás llegando. Es importante que sepas lo que la palabra de Dios enseña, para que el enemigo no te quite lo que el Señor te quiere dar, para que no te lo arrebate. Esto no es un juego, iglesia. No estamos jugando. Las cosas de Dios son serias. Si tú sabes que Dios te llamó, si tú sabes que Dios te colocó. El Señor no sabía que ellos estaban tristes. Él no sabía. Él sabía que estaban tristes. Y aún así les dijo que velaran. Sí, porque a veces decimos, no, es que el Señor lo sabe todo. Él sabía que estaban tristes. Y no les dijo que se durmieran. O les dijo que se durmieran. Sáquenme del error si es que yo soy el que estoy en el error. Él sabía que estaban tristes. Y por saber que estaban tristes fue que más rápido le dijo, tienen que velar. Sí, porque estaban en un estado de vulnerabilidad. Y a veces justificamos esos estados. Y usted tiene que ser diligente. Sí, esa gente que todo el tiempo está así, con una melancolía, que no sé qué es lo que tengo, que no sé qué es lo que me pasa. Sí. Y creen que es que el Señor va a estar de acuerdo con eso. No, el Señor no está de acuerdo. Tenemos la palabra. Si la palabra está, o sea, a tu alcance. La palabra no es que esté restringida para ti. No. La palabra está, sí, allí, más cerca de lo que tú crees. Y si tú no la escudriñas y no le das lugar a ella, o sea, Dios no te va a justificar, porque Él te habló y te entregó su palabra para que tú la atiendas, le prestes atención. Entonces, el servicio no es el problema, porque muchos aman servir y muchos quieren servir de cualquier manera. Y no, Dios no está de acuerdo en que de esa manera le sirvamos. Dios quiere que nosotros le sirvamos habiendo estado primero con Él, que de Él hayamos recibido para entonces poder dar a aquel que ha venido necesitado. Porque ¿qué vas a dar si tú no has estado con el Señor? Y todo el tiempo el Señor nos está hablando lo mismo, pero parece ser que algunos no le prestan atención. Y algunos ya se están incomodando. Bueno, me gusta Pablo, porque Pablo dijo que él no se cansaría de recordarles aquellas cosas, sino que Pablo era insistente. Y hay cosas que si tú no las atiendes, mañana pasado no le dirás al Señor: Señor, tú nunca me hablaste, tú nunca me corregiste, tú nunca me hiciste ver el error en el que yo estaba. No, eso no se lo podremos decir al Señor. El Señor te recordará: le cogiste fastidio a Gustavo, porque cuando te predicaba tú no le prestaste atención y pensabas que eran cosas de él, pero era yo a través de él quien te estaba hablando. Si estamos acá. Así que muchas veces lo que suele pasar es que nosotros no cooperamos. Oye, si el Señor está gimiendo, escúchame bien, Él está de rodillas, está gimiendo, dice la Escritura, que con gran agonía, al punto de que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. ¿Te puedes imaginar? ¿Por qué tú no cooperas con Él? ¿Por qué tú también no te unes a la oración, a la intercesión que el Señor está haciendo desde el cielo? A veces creemos que Dios nos ha dejado solos. No, Dios no nos ha dejado solos. Si por la misericordia de Él es que estamos en pie. Es su oración la que te ha sostenido. Es Él el que ha estado gimiendo.
Como lo dice la Escritura, por eso te estoy hablando. El Espíritu Santo no ora de cualquier manera. El Espíritu Santo ora con gemidos. Es un gemido que Él tiene delante del Padre día y noche. Él sí sabe interceder, Él sí sabe clamar, Él sí sabe suplicar. Porque Él sabe que la oración que el Padre va a escuchar es una oración que tiene que ser como la que el Señor Jesucristo hizo en el Getsemaní. Allá, sí, en el monte de los olivos. Allá, en el huerto de Getsemaní. Allí, en ese lugar. Esa oración que muchas veces no queremos hacer nosotros. Usted tiene que llorar en la presencia del Señor y decirle la verdad. Señor, me siento frío, me siento tibio. ¿Qué era lo que ellos debieron haber hecho? Señor, me siento triste. Sácame de esta tristeza. Quítame esto que no me deja orar. Yo quiero orar, quiero tener la libertad. Sí, Señor, yo quiero suplicar delante de ti, pero no justificar como muchos suelen hacerlo. Amén. En el capítulo 12 de ese mismo libro, el versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Escucha, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también están preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amén. Presta la atención, porque aquí está ilustrando claramente cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros tenemos que ser semejantes a quienes, aquellos siervos que mantienen que sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas, esperando a que su Señor regrese. Si estamos acá, escucha, aquí la Biblia no está excusando, porque muchos nos queremos excusar. La Biblia nos llama a que estemos despiertos, a que estemos velando. Sí, pero muchos no lo están haciendo. Y cada día aumentan más las excusas y las justificaciones que no serán aprobadas por el Señor. Yo sé que muchos están un poco no, pero yo prefiero agradar a Dios. Dice la Escritura, para que cuando llegue, para que cuando llegue y llame, le abra que enseguida. Usted está acá, presta la atención, porque lo que la Escritura dice es que cuando el Señor regrese, no va a darte chance de que tú digas, espérate un momento, Señor. Lo ilustra que el siervo que está preparado es aquel que cuando el Señor regresa y toca, él abre la puerta y tiene la lámpara encendida para que su Señor entre. Pero no se queda allí, sino que dice la Escritura, bienaventurado aquellos siervos a los que su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y luego viene la parte que más me llama la atención y dice, y aunque venga la segunda vigilia es la que va de 9 a 12. Y luego dice, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La tercera vigilia es la que va de 12 a 3. No se sabe a qué hora regresará.
El Señor nos está despertando. El Señor quiere que despertemos, que estemos despiertos. El Señor nos quiere en estas horas de la noche y de la madrugada, en comunión con Él. Muchos no quieren prestar atención. La actividad demoníaca, escúchame bien, no es un mito, no es un cuento. No es para sembrarte temor, miedo. Es que es algo real. Es que mientras tú te duermes sin haber estado un tiempo con el Señor, sin haber hablado con Él, el diablo está trabajando. Y tú no sabes ni cuántas cosas el enemigo está haciendo en tu contra. Pero piensa que estos son inventos del pastor. Lo que venimos a hacer acá en las madrugadas es a buscar a Dios. Es como dice el Salmo, nos anticipamos al alba para estar con el Señor. El profeta Isaías dijo: mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El salmista David dijo: de madrugada te buscaré. Y muchos no le quieren prestar atención. Iglesia, hay que despertar, hay que velar. Usted tiene que crear conciencia. El pecado está a la puerta, le dijo el Señor a Caín, mas tú te enseñoreas de él. A ti te va a dar el deseo de pecar, pero si tú te paras firme, tú no vas a ceder a lo que el pecado quiere que tú hagas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la que es débil es la carne. Siempre en ti, escúchame bien, habrá una parte que quedará, es el espíritu, pero habrá una parte que se opondrá, es la carne. Y cuando yo veo cosas como las que pude ver esta semana, puedo notar que no todos, porque tengo que hacer la salvedad, no todos están obedeciendo al espíritu. Algunos sencillamente ceden a los deseos de la carne. Sí, ceden con facilidad. Y el Señor les dijo que debían velar y orar para no caer en la tentación. El que cae en la tentación es el que no veló, el que no estuvo en comunión con el Señor, el que no estuvo orando. Ese es el que finalmente termina cayendo. Ese es el que finalmente termina cediendo a la propuesta del diablo. Ese es el que finalmente termina hablando lo que nunca debió hablar. Sí, ese es el que finalmente termina en compañías con las que nunca debió andar. Ese es el que termina yendo a lugares a donde nunca debió ir. Ese es el que termina viviendo una vida que nunca debió vivir. ¿Por qué? Porque no veló. Así que hay que prestarle atención a esto, iglesia. Dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese le halle velando. El Señor quiere que usted y yo estemos despiertos. Así que presta la atención. ¿Por qué debo velar? Porque si yo no velo, voy a caer en la tentación. ¿Por qué debo velar? Porque Satanás, el diablo, anda alrededor de mí buscando cómo hacerme daño. Sí, muchas veces se sufre lo que nunca se debió haber sufrido. Se sufre en la familia. Se destruyen los hogares. Los hijos cogen malos caminos. ¿Y todo por qué? Porque no se veló. Porque cuando se debía estar orando, algunos estaban allá donde la vecina. Algunos estaban allá discutiendo temas de política. Ya viene la política, ya llegó gente otra vez metiéndose en ese cuento. A mí sí me fastidia un cristiano viéndolo pelear política. Me fastidia de verdad cuando le hacen tanta publicidad a un político. Yo digo: pero ¿y dónde queda Cristo? ¿Por qué a Cristo no lo aman tanto? ¿Por qué? A mí me fastidia. Oro por ellos, los bendigo, le pido a Dios, pero trato de tener el cuidado. La Biblia dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios.
Y muchos terminan dándole la alabanza, terminan dándole la adoración. Muchos se hacen morir y entran en pleito, en discusión. Y en la familia hay una división porque el uno es de un lado y el otro es del otro lado. Y eso, el diablo es el que está en medio de ellos. Y entonces este sí es bueno. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Y llaman a esos hombres buenos. ¿Qué bueno van a hacer? Todos son unos mentirosos. Sí, hay que decir las cosas como son. Porque a veces creemos que es que tenemos... Yo no tengo ninguna inclinación. Todos los políticos son iguales. Y juegan con el corazón y el sentimiento del pueblo. Y los ilusionan con el cambio. ¿Y el cambio a dónde? Sí, entonces por allí. Ahora vienen con otra nueva y después vienen con otra y después vienen con otra. Y todos son iguales. Todos. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Ese tiempo que inviertes dedicándoselo a ellos, dedícaselo al Señor. Predícalo. Cuando vayas a publicar algo de un político, publica un versículo de la Biblia. Publica la palabra de Dios, que con esa sí le vas a hacer bien a la gente. ¿Para qué vas a publicar eso que al final? Entonces vas a encontrar es quien te viene con otra cosa distinta a la que tú estás publicando, y ahí es donde se forma. Y la gente termina en una discusión con gente que ni conoce. Sí, porque entonces comienza a opinar gente que no los conoce. ¿Tras de qué? Tras de nada. Publica a Jesucristo. Que te digan lo que te quieran decir, porque por causa de Cristo tenemos que estar dispuestos a soportarlo todo. Pero mucha gente queda en vergüenza defendiendo a otros, que después entonces terminan descubriéndole cosas que usted dice: ay, mira, yo que me hice odiar, me hice coger fastidio. Sí, porque esa es la verdad. Yo que metí la mano hasta en la candela pensando que no me iba a quemar, y mira, estoy eschamuscado. Iglesia, usted tiene que velar. Yo vine en esta noche con un mensaje de Dios. No que los otros no hayan sido de Dios, pero el mensaje, termino la frase. Sí, tengo que terminar la frase. Vine con un mensaje de Dios, y es que te despiertes. Sí, que dejes las excusas como las que tuvieron los discípulos, que por estar llenos de tristeza ellos no velaban. Y me gusta porque dice el Señor, gracias a Dios lo dijo el Señor, y no lo estoy diciendo yo. El Señor dijo, luego que los escuchó, y les dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. Nota que los encontró durmiendo. Y les dijo: ¿por qué dormí? Y él sabía que estaban durmiendo era a causa de la tristeza. Sin embargo les dijo: oren para que no entren en tentación. O sea, si el Señor te está hablando, si el Señor te lo está diciendo, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Hay cosas que no deberían suceder en tu vida. Hay cosas que cuando el enemigo quisiera llegar, debería encontrar una barrera que le impida aquello que él intentaba hacer contra nosotros. Pero eso solo se logra con una vida de oración. Si tú no oras, no creas que el enemigo va a estar lejos de ti. Va a estar más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Esto no es un juego, iglesia. Es que tenemos que despertar. El Señor no está de acuerdo que la iglesia esté durmiendo. La iglesia no debe estar entretenida como muchos están entretenidos, pendientes al marcador. ¿Cuánto quedaría el otro equipo que está jugando? Para ver si Colombia, yo a Colombia lo bendigo, pero yo descansé hace tiempo con la selección Colombia. No, de verdad. Yo tuve que tomar una decisión. Y así para muchas cosas. Es que llega el punto donde todo lo que afecte tu comunión con Dios, usted sabe lo que es uno ilusionarse, porque eso es lo que suele suceder. Uno se ilusiona y uno está esperanzado y uno le hace fuerza, y cuando termina y el resultado no es el que uno espera, le queda una cuestión a uno por acá que a veces demora hasta días para que se le quite. Uno anda como con una tristeza, dijeran por ahí, con un déjame estar,
que uno dice, Dios mío, yo no sé ni qué es lo que tengo. Hasta las ganas de comer muchas veces a la persona se le va. Cogen rabia. Usted sabe la rabia que coge gente frente al televisor. ¿Qué necesidad de eso? Entonces yo tuve que tomar una decisión. Ya. Son cosas que si tú no le prestas atención. ¿Y qué es lo que tú dejas de hacer mientras tú estás atendiendo a estas cosas? Estás dejando de velar. Ya. Así que hay que prestarle mucha atención. Hay gente que está entretenida en la moda. Sí. La gente que está pendiente a la moda, que fue lo nuevo que salió, y a ver si ellos lo pueden tener, y si no le tienen le cae una cosa, ay Dios mío, porque no están a la moda. Pero ponte a la moda con Cristo. ¿Por qué no te pones a la moda con Cristo? Iglesia, esto es para prestarle atención. La iglesia del Señor Jesucristo no puede estar entretenida. Y eso es lo que el enemigo está logrando. A muchos los está entreteniendo. Y con el entretenimiento los está alejando de la pasión por el Señor. Los está alejando de la santidad. Los está alejando de la consagración. Sí, los tiene lejos. Ya para ellos venir o no venir, tener temor a Dios en su corazón o no tenerlo, hablar la verdad o no hablarla, a ellos les da lo mismo. Y en eso no está Dios. Por eso en esta noche la pregunta que el Señor nos está formulando es: ¿qué pasa si no velo? No esperes que pase algo bueno. Iglesia, no esperes que pase algo bueno. ¿Qué pasa si no velo? Dice que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, sin duda velaría y no dejaría minar su casa. El padre de familia eres tú, el padre de familia soy yo. Tenemos que velar. Usted no sabe a qué hora el ladrón vendrá. Y la Biblia dice que cuando el ladrón entra para llevarse todo lo que está dentro de la casa. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, vino a enfermar. Sí, vino a robarse el gozo, la paz. Vino a traer destrucción. ¿Y cómo evito que todo eso suceda? Estando despierto en la presencia del Señor. El enemigo se disfraza, la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Muchas veces tú no lo vas a identificar. Esta tarde, antes de venirme para acá, veía una noticia de una joven. Dice que una supuesta amiga la envenenó. No sé cuántos la vieron. Una torta. En una torta le envenenó la torta y se la mandó con una persona. Alguien que la elogió con unas notas, y ella leyó y quedó convencida de que realmente era algo bueno, pero era un veneno que le estaban dando. Al que yo veo en la Biblia que no lo pudo matar el veneno fue al apóstol Pablo. Una víbora lo mordió y no lo pudo matar. ¿Sabe por qué? Porque Pablo vivía velando. Si tú no estás como estaba Pablo, no creas que el veneno no te va a hacer efecto. Esto es para prestarle atención. El enemigo se disfraza y de quien tú menos esperas. Porque esa era la mejor amiga de ella, dice que la mejor amiga. Y fue la que la envenenó. Por envidia. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando tú estás velando, el Señor te pone en alerta, te hace conocer quién es verdaderamente esa persona y cuáles son sus verdaderas intenciones. Si de verdad te ama o lo que realmente te quiere hacer es daño. Iglesia, ¿qué pasa si no velo? Tienes que entender que el enemigo no quiere que tú veles. Por eso te quiere durmiendo. Por eso te quiere desconectado de las cosas de Dios. Por eso te quiere cansado. Ellos estaban tristes. Es que de alguna manera tiene que haber un motivo para que la persona trate de justificar la razón por la que no está haciendo lo que el Señor le está hablando.
Así que usted tiene que despertar cuando usted sienta que hay algo que se opone a lo que el Señor te está llamando, a la convocatoria que el Señor está haciendo. Usted diga: hey, un momento, aquí algo está pasando. Yo no creo que esta enfermedad haya venido de Dios para que yo deje de hacer lo que me está llamando. Yo no creo que Dios esté de acuerdo que yo le siga este jueguito al diablo. Yo creo que yo tengo que hacer algo. Sí. Y no es posible. Hoy, mientras la palabra nos hablaba, el Señor me hablaba algunas cosas. Gente que en otro tiempo no podían, porque en ese espacio que estábamos acá tenían otros compromisos, ya no los tienen. ¿Y por qué no están? ¿Por qué no están? Entonces me doy cuenta que no es el compromiso. Me doy cuenta que el asunto está en el corazón. No hay una completa rendición. Y hasta que tú no te rindas completamente al Señor, van a haber cosas que tú no vas a hacer como Él te las está demandando que las hagas. Iglesia, tenemos que velar. Escucha, porque ese es el mensaje de Dios. El Señor quiere una iglesia despierta. No quiere una iglesia dormida, una iglesia que esté durmiendo. Una iglesia que no ora, una iglesia que no lo busca, una iglesia que no se mantiene en comunión con Él. Esa no es la iglesia que el Señor quiere. Y una iglesia que no ora es una iglesia que es un blanco fácil para el diablo. Una familia que no ora, escúchalo, una familia que no ora, una familia donde no se tienen tiempos de oración, es una familia que es un blanco fácil para el diablo. Y a esto hay que prestar atención. Así que en esta noche piensa en el Señor Jesucristo, que mientras Él estaba en agonía, derramando grandes gotas de sangre, por los que las estaba derramando, estaban durmiendo, no estaban cooperando. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que cooperemos con Él, para que su obra en nuestras vidas siga avanzando. Dale el aplauso al Señor.